Estamos en el Colegio del Carmen y San José, ¿bien? Este colegio va a ser fundado en 1809 y va a estar a cargo de la Orden de las Hermanas Carmelitas. Ellas van a ser pioneras en establecer una institución dedicada a la educación de niñas. Este colegio también se va a dividir en varias partes. El primero va a ser la escuela abierta a la comunidad para niñas, un pensionado y también un asilo para huérfanos. ¿Bien? Este colegio va a ser impulsado o influenciado por las hermanas Agustina, Manuela y también Rosa, que ellas van a ser las carmelitas principales, Villagrán, que ellas van a impulsar la creación de este colegio. Sin embargo, aquí podemos ver una contradicción. Carabati llega a Catamarca en 1857. ¿En qué año dije que se fundó el Colegio del Carmen? 1809. Hay muchos años de diferencia, ¿verdad? Esto quiere decir que este colegio en donde hoy estamos no es el colegio original o el edificio original en donde estuvieron la Orden de las Carmelitas. El colegio va a tener dos fundaciones. El colegio o el establecimiento original va a ser el que se encuentra en Maipú al 500, en donde se encuentra hoy el Instituto FASTA. Bien, ¿por qué va a suceder este cambio de edificio? Esto se va a dar por el hecho de que las carmelitas van a continuar con su labor, pero luego al correr los años, con la guerra de unitarios y federales, este lugar, la capilla, va a sufrir saqueos, va a sufrir daños y va a dejar al colegio en una mala situación económica. Tanto así que, por ejemplo, una de las hermanas de ese tiempo, Bárbara Navarro, va a salir en expedición junto con dos novicias por las distintas provincias del norte a recolectar limosnas, llevando a la Virgen del Carmen, ofreciendo cantos y alabanzas para poder así recolectar así limosna y poder dar un mantenimiento mejor a este colegio. Sin embargo, se va a decidir, según las autoridades, que como quedaban poquísimas hermanas carmelitas, el colegio se ha entregado a las hermanas del huerto, que van a establecer su colegio en aquel edificio. Sin embargo, la sociedad catamarqueña va a decir que necesita que siga esta orden, porque el colegio había sido muy prestigioso y querían que ellas continúen su labor. Entonces se va a aprobar desde el Obispado de Salta, porque Catamarca todavía pertenecía a la diócesis de Salta, que se cree el colegio. Y se van a donar estos terrenos con el presbítero Alcorta. Él va a donar estos terrenos donde se va a construir esa edificación. Y para ello se va a contratar a Luis Carabati. Esto ya se va a aprobar en 1882. Esta va a ser la obra más austera y más sobria de Carabati. Por lo que podemos ver, es una construcción que no tiene tanta ornamentación, pero sin embargo va a seguir con este estilo neoclásico renacentista. Esto lo podemos ver por las líneas rectas que tiene, también con las columnas planas, en algunos lugares son columnas semicirculares, en este caso tenemos planas, también tenemos un frontis recto y arriba un frontis triangular. Esto es clásico de lo que sería el arte romano, ¿bien? También las puertas alargadas, que van a tener distintos detalles detallado en madera y encastre, también van a ser obra de uno de sus alarifes. Su alarife va a ser Adonai Espriafico, que va a ser, alarif significa en palabra árabe, al-yarif, constructor experto. Y él se va también a encargar de algunos detalles que van a dar lo que es la ornamentación y el decoro de este lugar. Como por ejemplo, la herrería que tenemos al frente, que está marcada con volutas, que son la forma de caracoles, también que tiene forma de rosas, y la cruz también de la entrada. Esto nos muestra también un estilo más romántico. ¿Bien? ¿Sí? Martínez, ¿solo observación o tiene que dirigirle la palabra?
este estilo renacentista, y lo podemos ver en las columnas que están pintadas con una pintura que hace imitación al mármol y están decoradas con dorado. Y los techos es lo más bello de la capilla, si lo pueden ver, es un relieve que también tiene adornos de dorado. Está todo tallado el techo. ¿Bien? Los altares son de madera y están pintadas al oro. Es una técnica en donde se utiliza distintas hojas de oro en pintura para que quedara de ese color, y responde esto más bien a un estilo gótico, no tanto renacentista. También podemos ver en este estilo los vitrales, que son semicirculares pintados, también responden a este estilo. Y en general, la forma alargada de líneas claras, sobrias, no tanta ornamentación, tanto recargado como se hacía en las iglesias del barroco o del rococó. Tenemos columnas más bien que serían del estilo dórico. Bueno, en cuanto yo quiero que por ahí usemos el organoléptico. ¿Qué olor perciben ustedes acá en el lugar? Hay un perfume característico de los materiales. Madera. Ustedes imagínense la cantidad de madera que tiene esta estructura, y justamente la profe hablaba hace un ratito nada más en cuanto a la conservación. La madera es un material orgánico, y como todo material orgánico tiene muchas amenazas en cuanto a plagas, a humedad, a tipos de mantenimiento. Imagínense que también la época en la que pensemos tecnológicamente que no había forma de traer tales o tales maderas que nosotros, bueno, ahora podemos elegir mediante libre mercado, podemos comprar de otros países, de otros lugares, diferentes tipos de insumos. Entonces, en esa época nosotros por ahí tenemos que adaptarnos a usar materiales de tipo autóctono, árboles que a nosotros nos permiten rigidez, nos permiten estructura. Nosotros vemos la puerta de entrada inmensa, ¿sí? La primera puerta, y vemos de qué material estiman ustedes que es. Si bien está pintada, está un poquito descascarada, podemos ver que tiene vetas características del algarrobo, y es una puerta inmensa. O sea, primero y principal no es de una sola, ya les digo, no es una sola lámina de la que se saca del árbol, sino de varios. También pensemos en esto del tiempo. Nosotros, si pensamos en estructuras químicas, de lo que son calcitas, de lo que son cemento, de lo que es las estructuras del cemento Portland, que es el que usamos Portland, que es el que usamos en la construcción de vivienda, la vida útil de ese cemento se estima que es aproximadamente para vivienda 50 años. Imagínense que acá estamos ya llegando a un siglo y medio y esto se mantiene en pie, ¿sí? Primero y principal, porque no es Portland lo que se está usando, ¿sí? Sino es otro tipo de material que va más allá, viene en realidad de lo autóctono. Y justamente hablaba esto de la logística, porque tenemos que pensar que de dónde se extraían los materiales. No había camiones en esa época, no había un medio justamente de logística que a mí me permita traer toda la cantidad de cemento, por así decirlo, que yo necesitaría para usar esto, ¿sí? Es porque generalmente se usó otro encofrado en el cual se aglutinaba caliza y se aglutinaba también piedra, y piedra de tipo canto rodado. Acá no lo podemos ver porque están revestidas las paredes y las columnas, pero si lo vemos en la catedral, ahí sí podemos ver la piedra de canto rodado, es la piedra redondita, no la que tiene el corte tipo granza, que la mole, sino es redondita porque el río ha generado que se haya podido pulir. También el aglutinante que tiene es calcio, generalmente es la cal,
¿sí? Que ya sea el hidróxido de calcio o el carbonato de calcio, que ha sido el que forjó y aglutinó esas paredes que son de un estilo de hormigón romano, se llama. La única diferencia que tiene con el hormigón romano es que en el hormigón romano se usa una ceniza de tipo volcánica, que acá no la tenemos, pero se teoriza que la misma calcita tiene esa característica de vitrificación que es similar a lo que es el aglutinante que se usó para el hormigón romano. ¿Qué me permite esto? Y bueno, y justamente esto en la historia es muy positivo, porque nosotros decimos, está bien, nuestras casas, nuestros hogares, por una cuestión de comodidad, hay que comprar el cemento y a nosotros nos provee una vida útil de una vivienda de 50 años. Y si nos vamos a la historia y decimos, si el hormigón romano, hay edificios que han estado y siguen vigentes todavía y no se han, si bien necesitan por ahí lo que es por el mantenimiento en cuanto a refuerzos de estructura, en cuanto a refuerzos de los revestimientos, pero siguen ahí, siguen en pie. Entonces el hormigón romano se considera que es uno de los mejores hormigones que hay hasta el día de hoy. Imagínense que por eso no todo progreso a veces es bueno, porque o sea, siempre el progreso es bueno. A lo que voy es que no tenemos que despojar lo que ya hemos creado, lo que hemos logrado, lo que hemos ganado, sin en vías del progreso. Entonces, ¿a qué voy? A esto. A que Caravati creo que fue muy asertivo a buscar esas prácticas. Primero, entender que la arquitectura como un movimiento actual, como un movimiento que genera una impronta, y también el uso efectivo de los recursos. No estamos en Roma, no estamos en una zona del Imperio Romano, estamos en Catamarca, estamos en Argentina, en el noroeste argentino. Tenemos otros materiales. ¿Y con qué tipo de insumos contamos para, ¿no es cierto?, edificar nuestras obras y que tengan esa impronta y esa estructura? Entonces, y lo podemos ver tanto en estos edificios, tanto aquí como en la catedral que ya vamos a ver, se mantienen firmes. Es más, somos una zona telúrica en la cual movimientos sísmicos nos azotan constantemente y las estructuras siguen. O sea, después del sismo, de aquel sismo del 2004, 2005, podemos observar que obras de Caravati no sufrieron daños graves. O sea, lo único que sí, por ahí una cuestión en cuanto al desplazamiento de vitrales, de esas cuestiones. También tenemos que pensar en términos de unas propiedades físicas que son la rigidez y la elasticidad, ¿sí? El tipo de material que se usa es elástico, no fragua como el cemento. El cemento llega a un punto que llega a una cristalización. En esa cristalización del fragua, del cemento, cuando ya termina su ciclo de vida, el cristal empieza a desmoronarse, que llega a un periodo de meteorización que se llama, y empieza a erosionar, ya sea por las diferentes causas físicas que puede haber, ya sea atmósfera, ya sea la gravedad, sea el contacto del agua. Justamente con la profe hablábamos el otro día del tema de los puentes. Decíamos el puente de Sumalao, que se cortó, y el puente de Sumalao databa aproximadamente de 40 y 50 años ya, y no es que las obras estén mal hechas, justamente es que el cemento, los materiales nuevos, tienen una vida de uso totalmente determinada y necesitan hacer un recambio, un replanteo, volverlos a tratar, porque justamente es la vida útil, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Y bueno, veámoslo acá que se conserva también por una cuestión de patrimonio, ¿no? Que siempre vamos a tratar de no modificar gran porcentaje de la obra original para conservarlo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que asertivos que fueron en cuanto a la selección de materiales, a cómo manejaron los materiales, y teniendo esa reseña histórica de decir, bueno, estamos en
del siglo XIX y tengo 19 siglos de historia atrás y materiales que se utilizaron. Entonces, ¿por qué vamos a elegir otros si esto me da todavía seguridad? Hasta que sigamos, de todas formas, eso no quiere decir que sigamos investigando, sigamos generando conocimiento, sigamos conociendo la materia, que pueda haber mejores materiales a futuro, pero yo creo que es meritorio y reconocerlo gratamente de esta forma, de que fueron muy asertivos y muy inteligentes en haber usado materiales autóctonos para crear obras que van a perpetuidad. Así que eso está muy bueno, me parece. Te agrego ahí algo de la arqueología, digamos, reunida de manera interdisciplinaria con la arquitectura. Sí. Está recuperando esos materiales, los ha modernizado, son los bio o los neomateriales, pero recuperando todo aquello que sea del entorno, sí, para aprovechar justamente digamos, esa disposición que hay, esa forma, digamos, de sustentable de manipular esos materiales. Por eso los chicos de biología, una de las tareas también que les quedó a ellos pendiente es investigar eso, los biomateriales o los neomateriales, desde el punto de vista de la bioarquitectura, que se llama ahora ese nuevo paradigma, que vuelve y recupera esas técnicas y esos materiales que sin duda están demostradísimos que hay una gran durabilidad. Sí, totalmente. Sí, también. Recuerden que el galaco, el bracho, ellos son los árboles como más resistentes nuestros, ¿no? De todo el NOA, por eso estas construcciones también las vamos a ver en paralelo en varias provincias de esta región. También, por último, tenemos que pensar que para la época Catamarca era una ciudad que todavía tenía la marca registrada de la monarquía española, y van a ser con estas inmigraciones de estos, sobre todo italianos, que ellos van a transformar esta ciudad. Catamarca era una ciudad donde las casas eran bajas, los techos eran planos, tenían sus zaguanes y patios y no más de eso. Entonces, construcciones como esta le van a dar otro sentido a esta ciudad, por el hecho también de que le va a dar su estilo toscano. Como si bien hablaron de los materiales, el estilo toscano va a responder a esto, al uso del mármol, del granito, de la piedra y materiales similares, pero abocados también a nuestro contexto. No sé si nos pueden contar qué santos hay, sobre todo este que está a la izquierda. Bueno, son de este lado del factor como que palabras, así palabras, sí. ¿Hace cuánto tiempo está improvisado? No, bueno, el más de Francisco Colón lo empezamos a crear lo que sí, digamos, bueno, Francisco Colón es contemporáneo a Fray Mamerto Esquiú, son más o menos casi de la misma época, y bueno, también es beato Mamerto Esquiú, y bueno, fue él el que era un carmelita, carmelita, que crea la congregación de las hermanas carmelitas misioneras teresianas, ¿sí? A las cuales, digamos, las cuales son las que actualmente son las propietarias, digamos así, del colegio y la institución, ¿no? Recuerden que esto sigue toda una línea carmelita que comenzó con las hermanas de Villagrán allá por el 1797, cuando se empezó a gestar. Somos una institución, digamos, pionera en Argentina en educación de mujeres, las señoritas, en aquellos años, antes de las invasiones inglesas, para que se den cuenta. O sea, no existía el concepto de país y de nación, y ya, digamos, las hermanas Villagrán comienzan con este sueño, ¿sí? De tener un lugar donde las chicas se puedan educar, que la educación también sea para las mujeres, ¿sí? Otro dato curioso de la época, por ejemplo, ellas no podían heredar. En ese entonces el derecho hereditario no le correspondía a las mujeres heredar. Tenía que heredar su hermano varón para que él administre los bienes de su familia para
ellas, digamos, ellas quedaban a cuidado de su hermano, ¿sí? Por el hecho lógicamente de ser mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las hermanas? Ellas tenían, ¿cómo se llama? Su idea, ¿sí? De entrar a la vida religiosa, pero tenían muchos bienes y querían crear su obra. Entonces, por medio del obispado, digamos, por medio de la iglesia, ellas hacen una consagración privada, digamos, y como que la iglesia o el obispado se hace cargo de los bienes de ella para que, digamos, como que hace la mediación para que ellas puedan para que ellas puedan heredar lo que le dejaba su padre, su familia, y con eso comienza la obra, ¿no? Todo lo que, bueno, ustedes ya lo habrán visto bien, comenzó allá en la calle Maipú, 523, toda esa manzana era de ellos, entonces allí comienza el sueño. Entonces, las hermanas carmelitas misioneras, bueno, después ellas ingresan a la congregación de las hermanas, ellas consagran su obra a la Virgen del Carmen de los Andes. La Virgen del Carmen de los Andes es la Virgen a la cual San Martín le pide la protección para su ejército, ¿sí? Entonces, con el tiempo hacen, digamos, su conexión y su adhesión a las hermanas carmelitas descalzas, que es otra rama del Carmelo también, que son las que estuvieron en Catamarca hasta 1937 más o menos, es cuando se hacen cargo las hermanas carmelitas misioneras teresianas, ¿sí? Entonces, desde allí hasta la época, bueno, si bien las hermanas el año pasado dejaron su presencia permanente acá en Catamarca, porque las hermanas están más abocadas hoy por hoy, si bien, digamos, al tener menos vocaciones, menos hermanas, ellas están más abocadas a su carisma, a su misión, que es estar en los centros de misiones y dejar los colegios, a los laicos, ¿sí? Entonces, las hermanas el año pasado dejaron su presencia permanente acá en Catamarca y las llevamos adelante los laicos. Si bien ellas nos visitan, todo esto sigue siendo de ellas. Todo es carmelita, ¿sí? Únicamente que está gestionado y está llevado adelante por laicos, ¿sí? Y ellas están abocadas pura y exclusivamente hoy por hoy a los centros de misión, ¿sí? Bueno, un ejemplo muy visible es la hermana Marta Peloni con su fundación que es Infancias Robadas. Acompañan a las víctimas de trata, ¿sí? Por ejemplo, es uno de los más, digamos, los más conocidos, pero hay distintas misiones donde lógicamente solo llegan las hermanas. No hay otra institución de la iglesia ni del Estado que está presente en ese lugar. Tenemos lugares armados, misiones, en Chaco, en Impenetrable, en Corrientes, hay distintos lugares donde en Argentina y en América, y bueno, su presencia está en 4 continentes, así que incluso en Argentina hay religiosas que son venidas de Europa y de África, que han tenido también presencia de una de las hermanas que La otra imagen, el Sagrado Corazón. Sí. Y en la centralidad la Virgen del Carmen. Del Carmen, su manto, si bien, digamos, no está revestida de fiesta, ella tiene una capa, tiene, o sea, digamos, en julio, cuando es la fiesta de la Virgen del Carmen, se hace un cambio, así como la Virgen del Valle tiene un cambio de ropa, la Virgen del Carmen también tiene un vestido y una capa, una corona de fiesta. Entonces, por ahí la van a encontrar de alguna forma con otra ropa, digamos así. En otros lugares van a ver distintas fotos de la Virgen del Carmen que tiene otro atuendo. Ese manto y esa capa de reina, digamos, nosotros se lo ponemos en el julio, la novena y para su fiesta, el 16 de julio y el día de la Virgen del Carmen. ¿Son ángeles los que la acompañan? Sí. ¿Y de aquel lado de la derecha, la imagen? Santa Teresa. Santa Teresa, y de este lado, De San José. San José, que es el Colegio del Carmen